¿Tener talento sirve de algo si no lo usas? ¿Alguna vez te han dicho que tienes talento y sin embargo sientes que no estás haciendo nada con ello? Quizás te dijeron que eras brillante con las palabras, o que tenías una sensibilidad especial, o que veías lo que otros no ven. Pero ahí estás, viendo cómo otros hacen lo que tú sabías hacer, mientras tú lo piensas, lo pospones, lo bloqueas. Hoy vamos a hablar de eso, porque el talento por sí solo no transforma nada. Y si no lo usas, puede volverse tu peor carga. Cuando alguien te dice que tienes talento, se supone que es un halago. Pero a veces es una trampa, porque tener talento sin aplicarlo puede generar una sensación constante de deuda contigo mismo. Te dices, yo podría, yo sé que soy bueno en esto. Cuando tenga tiempo, lo haré. Y sin darte cuenta, ese potencial se convierte en una mochila pesada. No es algo que te impulsa, es algo que te presiona, porque sabes que podrías, pero no lo haces. Y eso, con el tiempo, genera frustración, comparación, envidia, parálisis. Aquí entra en juego una distinción esencial que nos dan los estoicos. Talento no es virtud. Como decía Séneca, la virtud es lo único verdaderamente valioso. Y el talento, si no se convierte en virtud, es como una herramienta olvidada en un cajón. Tener talento no te hace mejor persona. Usarlo con responsabilidad. Sí, Marco Aurelio lo decía así. No basta con tener capacidades. Debes ponerlas al servicio de la razón y la acción justa. El talento es potencial. La virtud es acción. Y el mundo no cambia con potenciales, cambia con actos. Aquí es donde entra la psicología profunda. Muchos no usamos nuestros talentos por miedo al juicio. ¿Y si lo hago y no es tan bueno como esperan? Perfeccionismo. Hasta que no esté perfecto, no lo saco. Comparación. Hay otros que lo hacen mejor, ¿para qué intentarlo? Desgaste. Ya lo intenté antes y no funcionó. Autoimagen. Yo no soy de los que destacan. Y aquí entra el Eneagrama 2.0. Cada eneatipo tiene talentos naturales, pero también tiene un patrón interno que sabotea su uso. El tipo 2 se centra tanto en ayudar a otros que olvida desarrollar lo suyo. El tipo 3 teme que si no es sobresaliente, no merece reconocimiento. El 4 espera la emoción perfecta para crear, y si no la siente, no actúa. El 5 tiene talento analítico, pero lo guarda por miedo a exponerse. El 6 duda tanto de sí mismo que frena su acción incluso cuando es brillante. El 7 se dispersa entre tantos talentos que no profundiza en ninguno. El 8 tiene fuerza, pero no siempre sabe canalizarla con sabiduría. El 9 se pierde en la comodidad y le cuesta sostener lo que empieza. El 1 busca tanto la perfección que posterga la entrega. El resultado es siempre el mismo, talentos que no se usan. Para los estoicos el talento no es un privilegio, es una responsabilidad. Tener talento y no usarlo es, en palabras de Epicteto, una forma de desperdiciar la vida. No naciste para la comodidad. Naciste para cumplir con tu propósito. Y tu propósito tiene que ver con tus capacidades. Sabes cocinar y transmites cariño a través de ello. Eres bueno organizando, liderando, enseñando, escuchando. Tienes sensibilidad para conectar ideas, para crear arte, para inspirar con palabras. Entonces, hazlo. No por reconocimiento, no por éxito, hazlo porque no usarlo es dejar de ser tú. Un amigo que tiene una voz increíble, pero nunca canta. Una mujer que escribe textos maravillosos, que guarda en carpetas privadas. Un chico que organiza ideas como nadie, pero siempre dice, ya lo haré. ¿Y tú? ¿Dónde estás escondiendo tu talento? ¿En qué parte de tu vida lo estás postergando? ¿Qué parte de ti se siente cómodo con la excusa, aún no es el momento? Paso 1. Reconócelo. Haz una lista de lo que otros te han dicho que se te da bien. No lo cuestiones. Escríbelo, sin filtros. Paso 2. Compromételo. Escoge una de esas cosas y di, esta semana voy a ponerla en acción. Puede ser algo pequeño, un vídeo, un texto,
Una conversación. Cocinar algo especial. Hacer ese plan que aplazas. Paso 3. Sosténlo. El talento no florece en el momento eureka. Florece en la constancia. Como decía Viktor Frankl, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está tu libertad. Usa ese espacio para elegir sí. Sí a ti, sí a tu don, sí a tu compromiso con la vida. Tu talento no es tuyo. Es una semilla que te dieron para que la compartas, para que la cultives, para que la pongas al servicio de algo más grande que tú. No importa si te ven, no importa si te aplauden, importa que tú sepas que estás viviendo lo que viniste a vivir. Así que, úsalo, no porque puedas, sino porque no hacerlo sería traicionarte a ti mismo.